Mientras caía en picada hacia las afiladas rocas, Godiva escuchaba el viento chillar en sus oídos. El mismo hombre que amaba, el padre del niño que crecía en su interior, fue quien acababa de empujarla al vacío. Sin embargo, una fracción de segundo antes de que el abismo pudiera reclamar su vida, una sombra enorme bloqueó el sol, y unas garras inmensas e implacables la arrebataron del aire. La manada del pino plateado había sido el hogar de Godiva, su santuario y su reino durante 3 agotadores años. Como su luna, había sangrado por ellos, negociado tratados y apoyado al Alfa Derek cuando manadas rivales amenazaron con destruir sus fronteras. Amaba a Derek con la lealtad feroz e incondicional que solo una loba podía albergar. Él era su pareja elegida, el hombre que había reclamado su corazón bajo la luna de otoño. Pero al mirar atrás, las señales de su inminente ruina estaban por todas partes en su hogar, ocultas tras puertas cerradas y rumores susurrados. Todo comenzó con el olor, un perfume empalagoso y demasiado dulce a vainilla y orquídeas trituradas que perduraba en las camisas de Derek. Cuando lo confrontó, él lo descartó como la fragancia de dignatarios extranjeros, un producto secundario de interminables reuniones políticas. Ella quiso creerle. La alternativa era un veneno que no estaba lista para tragar. La mañana de su destrucción comenzó con un milagro. Godiva estaba sentada en el consultorio estéril y bien iluminado del Dr. Harrison, el médico privado de mayor confianza de la manada. Su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado mientras él revisaba el ultrasonido. «Felicidades, Luna Godiva». El Dr. Harrison había sonreído. Sus ojos arrugados irradiaban una calidez genuina. «Tienes 6 semanas de embarazo. El latido del corazón del cachorro es fuerte, un heredero para el pino plateado». Lágrimas de alegría pura y sin adulterar rodaron por sus mejillas. Durante 2 años, Derek y Godiva habían luchado por concebir. Los ancianos de la manada habían comenzado a susurrar sobre su fertilidad, cuestionando su valía para sentarse al lado del alfa. Este niño era su vindicación, su futuro, el pegamento que sellaría las fracturas en su matrimonio. Decidió decírselo esa misma noche. Quería que fuera perfecto. Derek le había enviado un mensaje breve e inusualmente formal a su teléfono. «Encuéntrame en los acantilados aulladores al atardecer. Hay algo vital que debemos discutir sobre el futuro de la manada». Ella usó su vestido favorito, una fluida seda esmeralda que combinaba con el color de los bosques de pinos que gobernaban. Subió por el sinuoso y traicionero camino hasta la cima, con la mano apoyada protectoramente sobre su vientre aún plano. Los acantilados aulladores eran un lugar sagrado, una caída vertical de 800 pies hacia un rugiente río de aguas negras, bordeado de pizarra afilada como navajas. Era donde los alfas se comunicaban históricamente con la diosa Luna. Godiva pensó que la llevaba allí para renovar sus votos. ¡Qué tonta fue! Cuando llegó a la cima, el penetrante viento costero le azotaba el cabello en la cara y lo vio. Derek estaba de pie cerca del borde, sus anchos hombros recortados contra el sol moribundo y rojo como la sangre. Pero no estaba solo. Envuelto firmemente en sus brazos, con su cabello rubio pegado a su pecho, estaba Sylvia, la hermana del propio Beta de Godiva. El olor a vainilla y orquídeas trituradas golpeó la nariz de Godiva como un golpe físico, ahogando el aire de sus pulmones. «¿Derek?» Su voz era apenas un susurro, arrastrado por el viento aullador. Sin embargo, la cabeza de él se giró bruscamente hacia ella. No había culpa en sus ojos azul hielo, ni remordimiento, solo un vacío escalofriante y aterrador. Sylvia sonrió con malicia, una curva perversa en sus labios brillantes, y se apartó de su abrazo, aunque mantuvo su mano posesivamente sobre el antebrazo de él. «Godiva», dijo Derek, su tono tan plano e implacable como la piedra bajo sus pies. «Llegas tarde». «¿Qué es esto?», logró decir Godiva, dando un paso adelante. Sus rodillas temblaban. «Derek, ¿por qué está ella aquí? ¿Por qué te está abrazando?» «No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, Godiva». Él suspiró, pasándose una mano por su cabello oscuro. «La manada necesita un futuro fuerte,
una línea de sangre garantizada. Los ancianos están perdiendo la fe en ti. Eres estéril, débil, y tu linaje no aporta ninguna ventaja estratégica al pino plateado. ¿Estéril?, jadeó ella, la imagen del ultrasonido quemándole en el bolsillo de su abrigo. Derek, no, fui a ver al doctor Harrison hoy. Estoy embarazada. Llevo a tu heredero. Por una fracción de segundo, Godiva creyó ver un destello de vacilación en sus ojos, pero entonces Sylvia se rió, un sonido agudo y chirriante que cortó el viento. Lo sabemos, Godiva, ronroneó Sylvia, dando un paso adelante. El doctor Harrison trabaja para el Alfa. Llamó a Derek en el momento en que saliste de la clínica. El mundo de Godiva se tambaleó. Lo sabías. Y me trajiste aquí para acabar con un problema complicado, interrumpió Derek, su voz desprovista de cualquier calidez que una vez afirmó tener por ella. Sylvia también está embarazada, Godiva, pero su hijo lleva la sangre de los páramos del norte. Con ella como mi luna, nuestra manada se convierte en un imperio. Contigo nos estancamos. No puedo tener dos herederos. No puedo tener una manada dividida. Tu hijo es un problema. Eres un monstruo, susurró Godiva, retrocediendo mientras el puro horror de sus palabras la invadía. El hombre que había amado, el hombre por el que había sangrado, estaba planeando ejecutarla a ella y a su propio hijo nonato por una ganancia política. Me iré. Tomaré al cachorro y me iré como una loba solitaria. Nunca nos volverás a ver. Solo déjame ir, Derek. Sabes que no puedo hacer eso, dijo Derek, dando un paso lento y depredador hacia ella. El aura dorada de su lobo comenzó a teñir sus ojos. ¿Una luna renegada llevando al primogénito del Alfa? Es una amenaza política esperando a ser utilizada por mis enemigos. La única ruptura limpia es un trágico accidente. ¡No!, gritó ella, girándose para correr, pero fue demasiado lenta. Derek se abalanzó. Sus manos pesadas y callosas se aferraron a sus hombros con una fuerza aplastante. Ella se debatió, pateando y arañando su pecho, las lágrimas cegando su visión. «Derek, por favor, es tu bebé», suplicó, su voz quebrándose en pura agonía. «Adiós, Godiva. Que la diosa te conceda la paz», susurró él fríamente en su oído. Con un empujón violento y horrible, la lanzó hacia atrás. Sus pies dejaron la piedra sólida. El mundo se puso al revés. La sonrisa victoriosa de Sylvia y la mirada fría e impasible de Derek se grabaron en las retinas de Godiva, mientras caía de espaldas hacia el cielo abierto y vacío. La gravedad se apoderó de ella, arrastrándola hacia el abismo que se oscurecía. El viento rugió una ensordecedora sentencia de muerte, y ella instintivamente se acurrucó, rodeando su estómago con los brazos en un intento inútil de proteger la pequeña vida en su interior. El tiempo se dilató. El descenso se sintió como una eternidad horrible. Godiva vio los afilados dientes de pizarra del lecho del río acercándose, listos para desgarrarla miembro a miembro. Cerró los ojos con fuerza, susurrando una última y desesperada oración a la diosa Luna para que salvara a su hijo, incluso si su cuerpo quedaba destrozado. De repente, la presión del aire cambió. El cielo sobre ella se oscureció como si una nube masiva hubiera tapado la luz del día restante. Un rugido aterrador vibró a través del cañón, un sonido tan profundo, tan primario, que vibró hasta la médula de sus huesos. No era el aullido de un lobo normal. Sonaba antiguo, monstruoso. El golpe fue ensordecedor, pero no chocó contra las rocas. En cambio, colisionó con algo sólido, cálido y cubierto de un pelaje espeso y oscuro. Unos brazos enormes y muy musculosos, terminados en garras afiladas como navajas, la rodearon por completo, protegiéndola. Se quedó sin aliento cuando el impulso de su salvador cambió su trayectoria. Se estrellaron contra la pared del acantilado con un crujido espantoso. La bestia recibió la peor parte del impacto. Sus enormes garras se clavaron profundamente en la pared de roca, arrancando chispas y trozos de piedra, mientras luchaba por detener su caída. El polvo y los escombros llovían sobre ellos, pero el agarre a su alrededor nunca se aflojó. Era ferozmente protector, colgando a cientos de pies sobre los rápidos mortales.
Godiva abrió los ojos. Estaba presionada contra un pecho de músculo sólido y pelaje negro como la medianoche. Miró hacia arriba y vio un rostro que pertenecía a las pesadillas y las leyendas antiguas. Un licán, una criatura que se creía extinta, los antiguos ancestros de los hombres lobo modernos. Medía fácilmente más de 8 pies de altura, incluso aferrado a la pared del acantilado. Sus ojos eran pozos de plata fundida, brillando con un fuego intenso y aterrador en el crepúsculo. Pero cuando esos ojos plateados se encontraron con los de ella, un aroma abrumó sus sentidos. No era la colonia artificial que usaba Derek. Era el aroma embriagador y primario del petricor, la lluvia golpeando la tierra seca, mezclado con pino antiguo y un almizcle oscuro y magnético. Pareja. La palabra resonó en su mente, no como un pensamiento, sino como una orden biológica innegable. Su alma se estrelló contra sus costillas, reconociendo a su otra mitad. Derek solo había sido una pareja elegida, un vínculo de conveniencia y afecto mutuo. Esto era el destino. Una pareja destinada. El licán dejó escapar un gruñido bajo y retumbante que vibró contra su mejilla. Con una agilidad aterradora, se impulsó desde la pared del acantilado, saltando a través del imposible paisaje vertical, de un risco a otro hasta que alcanzó una abertura cavernosa y oculta muy por encima del río, lejos de las miradas indiscretas del territorio del pino plateado. La depositó suavemente en el suelo de la caverna. Sus piernas cedieron de inmediato. La adrenalina se desplomó, dejándola hecha un desastre tembloroso y lloroso. Se acurrucó en la piedra fría, sollozando histéricamente, mientras la realidad de su casi muerte y la monstruosa traición de Derek la abrumaban. La enorme bestia cambió. Se escuchó el sonido espantoso de huesos rompiéndose y reformándose más rápido que cualquier lobo normal. Un momento después, una pesada capa de lana fue colocada sobre sus hombros temblorosos. Ella levantó la vista. Ante ella había un hombre de una belleza impresionante y letal. Era imponente, medía fácilmente 6 pies y 5 pulgadas, con cabello negro azabache que caía alrededor de una mandíbula cincelada, de hombros anchos y lleno de cicatrices. Su pecho desnudo irradiaba un calor abrasador, pero fueron sus ojos, todavía de esa plata inquietante y luminosa, los que la clavaron al suelo. «Respira, pequeña loba», ordenó. Su voz era un rico y oscuro retumbar de terciopelo que le envió escalofríos por la espalda, exigiendo obediencia inmediata. «Estás a salvo. Él no puede alcanzarte aquí». «¿Quién?», logró decir, agarrando la capa alrededor de su cuello. «¿Quién eres?». Él se arrodilló ante ella, moviéndose con una gracia depredadora, y extendió la mano. Su pulgar grande y calloso limpió suavemente una lágrima de su mejilla. El contacto envió una sacudida de pura electricidad directamente a su núcleo. «Mi nombre es Clement», dijo suavemente. «Rey del pico de obsidiana. El rey licán prohibido». Los mitos eran ciertos. Las historias que se contaban a los cachorros para mantenerlos a raya hablaban de un rey antiguo y despiadado, desterrado a los picos más altos e inhabitables, condenado a gobernar un ejército de monstruos exiliados. «¿Cómo sabes mi nombre?», susurró, aterrorizada pero inexplicablemente atraída por su inmenso poder. «Te he observado», confesó Clement, sus ojos plateados oscureciéndose con una tormenta posesiva. «Durante 3 años he recorrido las fronteras del pino plateado desde las sombras. Sentí el lazo de nuestro vínculo el día que fuiste coronada su luna, pero estabas unida a él, y por ley antigua no podía interferir a menos que tu vida estuviera en peligro». Apretó la mandíbula, un músculo temblando en su mejilla. «Cuando ese cobarde te tocó hoy, cuando sentí tu terror dispararse, el tratado dejó de importar». Dirigió su mirada hacia su estómago, su expresión suavizándose en algo increíblemente tierno. «Y llevas vida. Un niño». Ella se estremeció, cubriendo instintivamente su vientre, esperando el asco que Derek había mostrado. «Es suyo. Es el hijo de Derek. Tú no puedes quererme. Llevo el cachorro de otro alfa».
Clement soltó una risa oscura y amenazante que resonó en las paredes de la caverna. Se inclinó, su frente descansando suavemente contra la de ella, su aroma embriagador envolviéndola como un escudo. La sangre de un cobarde no significa nada, gruñó Clement ferozmente. Desde este momento, eres mi reina y el niño en tu vientre es mi heredero. Lo reclamaré, lo protegeré, y cuando sea el momento adecuado, Godiva. El agotamiento y el shock finalmente la vencieron. Los bordes oscuros de su visión se cerraron, pero al desmayarse no sintió el frío abismo. Sintió el abrazo impenetrable y ardiente del rey Licán, llevándola a las profundidades de las sombras para planear su venganza. Godiva se despertó con el olor a cedro quemado y el suave crepitar de un enorme fuego en el hogar. Le dolía el cuerpo, un dolor sordo que irradiaba de sus costillas magulladas, pero el terror agonizante de la caída había desaparecido, reemplazado por el peso pesado y reconfortante de gruesas pieles de lobo. Parpadeó contra la tenue luz dorada, dándose cuenta de que ya no estaba en la húmeda caverna. Yacía en el centro de una cama colosal tallada en caoba oscura y pulida, dentro de una fortaleza de piedra que desafiaba la imaginación. Las paredes eran de obsidiana, atrapando la luz del fuego y reflejándola como una noche estrellada. Bebe esto, niña, lentamente. Una mujer de aspecto curtido con cabello gris acero, recogido en un moño severo, apareció a su lado. Le acercó una taza de barro humeante a los labios de Godiva. Su nombre, pronto aprendería, era Beatrice, la principal sanadora del pico de obsidiana. Tenía ojos como pedernal astillado, agudos, pero sorprendentemente maternales. ¿Dónde está él?, carraspeó Godiva, el amargo té de hierbas aliviando su garganta irritada. El rey está asegurando el perímetro, respondió Beatrice, tomándole el pulso con dedos suaves y experimentados. Te cargó montaña arriba durante 2 días y 2 noches sin descanso. Casi le arranca la cabeza a mi aprendiz cuando el chico no trajo las vendas lo suficientemente rápido. Eres la primera mujer en poner un pie en el santuario interior en 3 siglos. Luna Godiva. Godiva apoyó la mano en su estómago. Una ola de profundo alivio la invadió al sentir un sutil y tranquilizador aleteo. Su bebé había sobrevivido. Habían sobrevivido. Las pesadas puertas de roble gimieron al abrirse, y la temperatura de la habitación subió instantáneamente. Clement entró. Incluso en forma humana, dominaba el espacio, sus anchos hombros llenando el umbral de la puerta. Llevaba pantalones de cuero oscuro y una túnica sencilla que no ocultaba las brutales cicatrices plateadas que cruzaban sus antebrazos, insignias de una vida violenta e inmortal. Beatrice inclinó la cabeza profundamente y se deslizó fuera de la habitación, dejándolos solos. Clement se acercó a la cama, sus ojos plateados fijos en su rostro con una intensidad que le cortó la respiración. Se sentó en el borde del colchón, los resortes gimieron en protesta bajo su inmenso peso. No habló de inmediato, simplemente extendió la mano, su palma grande y callosa descansando suavemente sobre la mano de ella donde protegía su vientre. El cachorro es fuerte, murmuró Clement, su voz profunda, una vibración física contra su piel. Puedo oír el latido de su corazón, coincide con el tuyo. Clement, susurró ella, la realidad de su situación finalmente calando hondo. Derek le dirá a la manada que resbalé, celebrará un funeral, coronará a Sylvia, y nadie sabrá nunca la verdad. Una sombra oscura y peligrosa pasó por el rostro de Clement. Déjalo jugar sus juegos, Godiva. La manada del pino plateado ya se está pudriendo por dentro. Mis exploradores regresaron esta mañana. Derek está desviando las reservas de invierno de tu manada a la familia de Sylvia en los páramos del norte para pagar su apoyo militar. Está matando de hambre a tu gente para asegurar su propio poder. Las lágrimas asomaron a sus ojos, no por ella misma, sino por los lobos que había jurado proteger. Tengo que detenerlo. ¿Pero cómo? Estoy legalmente muerta y llevo el hijo de su enemigo. Clement se inclinó más cerca, su aroma a petricor y pino envolviéndola. No estás muerta, has renacido. Esta noche, bajo el ápice de la luna de sangre,
Realizaremos la antigua reclamación. Uniré mi alma a la tuya. Adoptaré a este niño ante los ojos de la diosa Luna, borrando el débil linaje de Derek y reemplazándolo con la fuerza de los licanes. Ya no serás una luna descartada, Godiva. Serás la reina del pico de obsidiana. El ritual fue a la vez aterrador y hermoso. A medianoche, Clement la llevó al precipicio más alto de la montaña. Un extenso patio de cristal negro bañado en la espeluznante luz carmesí de la luna de sangre. Cientos de licanes imponentes y altísimos los rodeaban, de pie en un silencio absoluto y reverente. Entre ellos estaba Gideon, el formidable beta de Clement, una montaña de hombre con una cicatriz irregular en la mandíbula que le ofreció una reverencia respetuosa y profundamente profunda. Clement se paró ante ella, con el pecho desnudo al viento helado. Tomó una daga de plata y se hizo un corte superficial y preciso en la palma de su mano. Luego tomó suavemente la mano de ella e hizo lo mismo. Cuando presionó sus palmas sangrantes juntas, una onda de choque de calor puro y cegador le recorrió el brazo. Yo, Clement, rey de los primeros lobos, reclamo a esta hembra como mi pareja destinada, mi igual y mi soberana. Su voz retumbó, haciendo eco en los picos escarpados. Bajó la mano, presionando su palma ensangrentada contra la curva de su estómago. Y reclamo la vida dentro de ella como mi propia sangre, mi heredero, para ser criado a la antigua usanza. Que los débiles lazos del pasado sean cortados, que la línea de los licanes comience de nuevo. Godiva jadeó cuando una oleada visible de luz dorada y plateada los envolvió. El persistente y enfermizamente dulce lazo que había sentido con Derek, los restos de su vínculo de apareamiento, se rompió instantáneamente, dejando atrás un vacío profundo y empoderador que fue rápidamente llenado por el abrumador y protector calor de Clement. Levantó la vista hacia sus brillantes ojos plateados, su corazón hinchándose con un amor feroz e indomable. Ya no era la víctima de los acantilados aulladores. Era un arma forjada en el abismo y estaba lista para atacar. Pasaron 6 meses. El vientre de Godiva estaba pesado, hinchado con un niño que había prosperado bajo la magia del vínculo licán. El cachorro en su interior ya no llevaba el aroma del pino plateado. Irradiaba el oscuro y poderoso almizcle del pico de obsidiana. El invierno había descendido con dureza sobre los valles de abajo. A través de la red de espías de Gideon, se enteraron de que el reinado de Derek se estaba desmoronando. Los lobos de los páramos del norte habían inundado el territorio del pino plateado, tratando a su gente como ciudadanos de segunda clase. Para enmascarar el descontento, Derek había organizado una gran gala del solsticio de invierno, una desesperada y lujosa exhibición de poder destinada a anunciar oficialmente el embarazo de Sylvia y cimentar su gobierno absoluto. «Es la hora», dijo Clement, de pie junto al enorme hogar, abrochándose una pesada capa de piel de oso negro sobre su armadura. La miró, sus ojos ardiendo con una promesa letal. «¿Estás lista para reclamar tu casa, mi reina?» Godiva se puso de pie, ajustándose el vestido de terciopelo que cubría su vientre embarazado. No sentía miedo, solo una concentración fría y cristalina. «Llévame a casa, Clement». El descenso fue rápido. No se colaron por las fronteras. Marcharon a través de ellas. 200 guerreros licanes de élite, masivos y aterradores, los flanquearon mientras caminaban directamente por la avenida principal de la finca del Pino Plateado. Los guardias fronterizos, al darse cuenta de que se enfrentaban a material de pesadillas, soltaron sus armas y cayeron de rodillas en sumisión. La música y las risas se derramaban desde el gran salón, ajenos a la tormenta que se gestaba afuera. Gideon dio un paso adelante y pateó las pesadas puertas de roble reforzado. No solo se abrieron, se astillaron de sus bisagras de hierro, estrellándose contra el suelo de mármol con un estruendo ensordecedor. La música cesó violentamente. 300 invitados, la élite del Pino Plateado y los señores de la guerra de los páramos del norte, se congelaron de puro horror cuando el aire helado de la noche entró en el salón de baile, seguido por la imponente y aterradora presencia del rey Licán. Y entonces,
Godiva salió de detrás de la enorme figura de Clement. El jadeo colectivo succionó el oxígeno de la habitación. Derek estaba de pie en el estrado elevado al otro extremo del salón. Una copa de cristal se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo. Su rostro perdió todo color. Sus ojos se salieron de las órbitas como si hubiera visto un fantasma. A su lado, Sylvia se agarraba a su propio vientre hinchado. Su sonrisa arrogante fue reemplazada por un terror puro y sin adulterar. Godiva, susurró Derek, la palabra resonando en el silencioso salón. Imposible. Tú me empujaste, Derek, corrigió ella, su voz sonando firme y fuerte, amplificada por los techos abovedados. Caminó lentamente por el pasillo central, la multitud abriéndose para ella como el mar rojo, aterrorizada por los enormes y gruñentes licanes a su espalda. Clement caminaba directamente a su lado, una sombra silenciosa y letal. Estaba embarazada de tu heredero, continuó, dirigiéndose no solo a él, sino a los ancianos y a los miembros de la manada que la miraban en shock. Y como no te ofrecí el ejército político que anhelabas, me atrajiste a los acantilados aulladores y me arrojaste al abismo, dejándonos a mí y a tu propio hijo morir. Murmullos de horror e indignación recorrieron a los lobos del pino plateado. Miraron a Derek, su miedo hacia él repentinamente eclipsado por el asco. «Está mintiendo», chilló Sylvia, su voz estridente y desesperada. «Es una renegada. Se ha aliado con monstruos para robar la manada». Derek, dándose cuenta de que su imperio se estaba derrumbando en segundos, soltó un rugido furioso y desesperado. Sus huesos crujieron mientras cambiaba en pleno salto, convirtiéndose en un enorme lobo de madera, lanzándose directamente hacia Godiva para terminar el trabajo que comenzó hace 6 meses. Ella ni siquiera se inmutó. Clement se movió más rápido de lo que el ojo humano podía seguir. No se molestó en cambiar por completo. Simplemente atrapó a Derek por la garganta en el aire. El sonido del impulso de Derek siendo detenido abruptamente por un solo brazo inflexible fue espantoso. Clement estrelló al alfa del pino plateado contra el suelo de mármol con una fuerza que hizo temblar la tierra. Grietas en forma de telaraña se extendieron por la piedra debajo de ellos. Derek gimió, un sonido patético y roto, mientras Clement plantaba una pesada bota en su pecho, inmovilizándolo sin esfuerzo. Los ojos de Clement ardían como lunas gemelas, su voz un retumbar demoníaco que puso de rodillas a todos los lobos en la sala. «¿Te atreviste a tocar lo que es mío?», gruñó Clement, sus garras extendiéndose, descansando peligrosamente cerca de la yugular de Derek. «Descartaste a una reina por un peón, y al hacerlo, perdiste tu vida». «Espera», ordenó ella. Clement se detuvo mirándola. Su sed de sangre era palpable, pero su obediencia a ella como su reina era absoluta. Mantuvo al alfa forcejeando firmemente en su lugar. Godiva subió los escalones del estrado, deteniéndose justo frente a Sylvia, que temblaba tan violentamente que apenas podía mantenerse en pie. La miró, luego miró al hombre roto y sangrante en el suelo. «Matarlo es demasiado fácil, Clement», dijo, su voz fría y distante. Miró a los ancianos del pino plateado. «Derek ya no es su alfa, es un cobarde y un asesino. Hoy han visto la verdad». El anciano principal, un hombre llamado Thomas, dio un paso adelante e inclinó la cabeza con profunda vergüenza. «Vemos la verdad, Luna Godiva, lo rechazamos». Miró a Derek. «Querías gobernar un imperio, Derek. Ahora no tienes nada. Te sentencio a ti y a Sylvia al exilio. Caminarán hacia los páramos del norte sin provisiones, sin una manada y sin títulos. Vivirán como los renegados en los que me obligaron a convertirme. Si alguna vez vuelven a poner un pie en este territorio, mi rey los despedazará». Derek sollozó, un hombre patético y roto, mientras Gideon y otro licán lo arrastraban a él y a Sylvia fuera del salón, arrojándolos a la helada noche de invierno. El silencio que siguió fue pesado, pero no opresivo. Era el silencio de una pizarra limpia. Godiva se volvió hacia la multitud, sintiendo el brazo fuerte y protector de Clement envolver su cintura de forma segura.
El calor de él se filtró en sus huesos, un marcado contraste con el frío salón de mármol. El territorio del pino plateado ahora cae bajo la protección del pico de obsidiana, anunció Clement, su voz resonando con autoridad absoluta. Su luna ha regresado, no solo como su antiguo miembro de la manada, sino como su reina. Jurarán lealtad o se irán. Como uno solo, todo el gran salón cayó de rodillas, exponiendo sus cuellos en sumisión definitiva a sus verdaderos líderes. Godiva apoyó la cabeza en el pecho de Clement, sintiendo el ritmo constante y poderoso de su corazón. Había caído al abismo, una chica rota y traicionada. Se había levantado como una reina, inflexible y triunfante, de pie junto a un rey que quemaría el mundo para mantenerla caliente. La venganza de Godiva fue absoluta, forjada no en una matanza sin sentido, sino en una justicia recta. Junto a su feroz rey Licán, reconstruyó la manada fracturada, mezclando la fuerza antigua con un gobierno compasivo. Cuando nació su hijo, fue recibido no como un peón político, sino como un heredero querido. De las cenizas de la traición, Godiva encontró un amor inquebrantable y un reino que haría eco de su legado por toda la eternidad.